sospechamos cuando conocemos primario y tienen un comportamiento particular, no, sino no hay a este nivel nuestra intención no es que nos digan si es un tumor maligno de células claras o de linfoma o metástasis, no. Entonces, nada, solo les voy a hablar de células claras y papilares, para tratar de no confundirlos. Entre los benignos tenemos el angiomielipoma y el oncocitoma. El problema con los tumores renales, bien sea malignos o malignos, es que para nosotros es difícil de diagnosticar, ¿sí? Realmente se sabe qué es cuando se hace anatomía patológica. Normalmente se dice un tumor renal se saca. Pero tratamos de orientarlos a ver si son benignos o malignos. Sobre todo el oncocitoma, que como van a ver, tiene un comportamiento como si fuera un tumor maligno, pero no llega a serlo. El angiomielipoma es un tumor benigno, ¿sí? Que tiene varios estirpes histológicos, ¿sí? Tienen contenido lipídico, músculo liso y vasos sanguíneos, ¿sí? Y como tiene esas tres estructuras, esos tres componentes lo hacen difícil de caracterizarlo, ¿sí? Hay ciertas cosas o ciertos métodos que nos van a ayudar a caracterizarlo y eso es más o menos lo que quiero que les quede de esta clase. ¿Cómo no? Por ecografía, creo que eso lo vieron seguramente, lo tuvieron que ver en la clase de abdomen, pero por ecografía se describen como imágenes nodulares densas con respecto al parénquima renal, ¿sí? Acá no es la mejor fotografía, pero si aprecian, acá hay una imagen bastante densa, nodular, sólida, ¿sí? Sin ningún componente quístico, que es esto que está acá. No tienen un realce al Doppler color, aunque sean vascularizados, o sea, aunque tengan ese componente vascular, lipídico y de músculo liso, no tienen gran vascularización al Doppler color. ¿Por qué son bastante hiperdensos? En algún momento les comenté que la grasa es bastante densa, ¿sí? Entonces, por su contenido lipídico, va a tener mayor ecogenicidad que el parénquima renal y se va a ver bastante. Es una lesión nodular de bordes bastante definidos, redondeada u ovalada, hiperecogénica o ecogénica con respecto al parénquima renal. Cuando nosotros vemos esta lesión, nosotros casi por ecografía, casi las caracterizamos como angiomielipoma, sin embargo les pedimos igualmente un estudio, ¿sí? Les pedimos o tomografía o resonancia magnética, dependiendo de lo que tengamos en el hospital o en el centro donde ustedes estén, van a pedir un método o el otro. El problema está en que hay angiomielipomas que son que tienen pobre contenido graso y eso nos complica. Porque si ustedes se dan cuenta acá, esto pareciera una lesión, como les mostré antes, como si fuera un Bosnia 3 o 4. Lo que pasa es que esto no tiene, esta hipodensidad no viene dada por líquido, sino porque tiene contenido graso. Entonces, si nosotros medimos en promedio toda la lesión, ¿sí? Toda la lesión, y nos da 20, nos da no menos de 20, pero nos da unidades Hanfield negativas, eso nos quiere decir que tiene bastante contenido lipídico, ¿sí? Recuerden que todo lo que es grasa y aire va hacia el lado negativo. Entonces, nosotros nos encontramos con esta lesión, le medimos unidades Hanfield, nos da negativo, nos orienta que sea un angiomielipoma. Y luego, tras la administración de contraste en una fase nefrogénica, vamos a ver que hay cierto realce, ¿sí? Hasta 35, 40 unidades Hanfield. Eso es porque tiene un componente vascular. Pero ¿qué pasa? Hay angiomielipomas que tienen pobre contenido graso. Si se dan cuenta, este angiomielipoma, que se supo después, que es un angiomielipoma, tiene solo este contenido graso, esta pequeña burbuja o punto hipodenso, y todo lo demás realza bastante bien. Cuando nos encontramos con este tipo de lesión, después de haber hecho una ecografía y le hacemos una tomografía o una tomografía sola y nos encontramos con esto,
les pedimos una resonancia magnética dentro y fuera de fase. Sin entrar en mucho detalle de lo que es dentro y fuera de fase, es una secuencia que es una resonancia magnética y realmente la usamos es para ver el comportamiento microlipídico, ¿sí? O sea, a nivel microscópico, si una lesión o también se usa para ver esteatosis hepática, pero no va al caso. Una lesión tiene contenido o tiene contenido lipídico o no, a nivel microscópico, porque por tomografía no lo podemos diferenciar. Entonces le pedimos una resonancia magnética con dentro y fuera de fase, y lo que vamos a ver que dentro de fase vamos a ver una lesión hiperintensa, ¿sí? O intensa. Cuando pasamos una fase a un T1 fuera de fase, vemos como hay caída de señal. Esta caída de señal nos indica el contenido lipídico, ¿sí? En esa lesión. Y eso nos orienta mucho a un angiomiolipoma, que si bien por tomografía no lo podemos caracterizar, por resonancia sí, porque tiene contenido lipídico microscópico y eso solo lo vemos en los angiomiolipomas, ¿sí? No sé si esto quedó más o menos claro. Sí. ¿Quedó claro? Entonces, vemos una lesión ecogénica, nodular, en ecografía le hacemos tomografía por seguimiento, para caracterizar esa lesión. Si en tomografía no queda claro, le vamos a pedir una resonancia magnética en dentro y fuera de fase, ¿sí? Y eso nos va a hablar si es una lesión con contenido microlipídico o no. Pregunta, ¿Sí? vos antes habías dicho que tenía que realzar, pero hasta 35 unidades de Hanfield. ¿En qué fase habías dicho que no llegué a escuchar? Fase nefrogénica, acá está. Vemos, repito, en tomografía sin contraste vamos a medir las unidades Hanfield. Si vemos esto, si nos dan menos o sea, nos dan unidades Hanfield negativas, sabemos que tiene contenido lipídico, ¿sí? Estoy hablando de un angiomiolipoma común, ¿sí? Y va a haber un realce en fase nefrogénica hasta de 10 unidades, hasta 30, 40 unidades Hanfield, ¿sí? Eso es porque es vascularizada. Los angiomiolipomas, como les mencioné, tienen contenido vascular y van a realzar. No deberían realzar más que el parénquima renal y tiene un lavado bastante normal. O sea, cuando se fase excretora vamos a ver que no está contrastado. Este era un angiomiolipoma pobre en lípidos, que se le pide resonancia y vemos esto. ¿Sí? ¿Por qué dentro de fase se ve más hiperdenso? Porque recordemos que esto es una fase T1, ¿sí? Y en la fase T1 la grasa, ¿sí? La grasa se ve intensa, ¿sí? La grasa se ve intensa. Entonces, si bien no podemos decir, porque también se puede ver que está muy similar a la corteza, entonces se ve más intenso. Entonces nosotros lo comparamos con el fuera de fase. Y si hay una caída de señal, eso nos indica que hay lípidos en esa lesión, a nivel microscópico, ¿sí? Porque dentro y fuera de fase lo que hace es contrarrestar, por el algoritmo lo que hace es contrarrestar, y lo que hace es, donde hay agua y donde hay lípidos, hay caída de señal. Como por ejemplo, por eso es que esto es lo que le llaman en tinta china, porque los bordes, que hay lípidos y hay líquido celular, hay caída de señal. Pero en los gemilipomas pasa esto, tiene este comportamiento. Como tiene lípidos microscópicos, va a haber caída. Igual pasa en la esteatosis. En la esteatosis también nos vamos a dar cuenta que hay caída de la señal en el hígado, porque tiene lípidos a nivel microscópico, ¿sí? Pero por eso se ve, porque esto tiene contenido graso. Cuando lo comparamos con el fuera de fase, va a haber caída, que es la pérdida de señal de los lípidos microscópicos, ¿sí? Por eso no hay caída de señal en esto, porque esto es lípido macroscópico y no es lo que queremos ver. Lo que nosotros queremos ver es la caída de la señal a nivel microscópico, ¿sí? Gracias. Y entonces, o sea, vos le haces la resonancia si te da las unidades de Hanfield mayor a 30, 40. No, la resonancia la pido si no me queda claro el diagnóstico por tomografía.
porque hay angiolipomas que son pobres en lípidos, como en este caso, que no veo nada de lípidos, yo le mido esta unidad de Hafling sin contraste, ¿sí? Y me va a dar superiores a 0. Entonces ahí me va a generar dudas. No sé si esto es un tumor o cualquier otra cosa, entonces se le pide la resonancia magnética. Claro, o sea, cuando te da positiva las unidades de Hanfield, le pedís. Claro, sin contraste, ¿sí? Porque unidades de Claro. Hanfield va a dar positivo, Ok. pero no tan positivo, hasta 30, 40. Si yo tengo dudas en el diagnóstico de esto, voy a solicitar la resonancia magnética. Claro. Ok, gracias. Y bueno, el oncocitoma, que también es un reto para nosotros, sobre todo si es hallado de forma casual por ecografía. Porque es un tumor que normalmente produce síntomas cuando ya alcanza cierto tamaño y produce lumbalgia y hematuria. Y recuerda que nosotros cuando vemos hematurias en un paciente, ¿sí? Que tenga hematuria y algunos que otros antecedentes, como que fuma o eso, nos hace sospechar de algo maligno. Pero el oncocitoma también tiene ese comportamiento. Y miren, entonces, por tomografía tenemos esta lesión, ¿sí? Estas son en las fases, sería sin contraste, fase córtico-medular o fase arterial, que es lo mismo, fase nefrogénica y fase de excreción. Perdón, fase nefrogénica y fase de excreción. Entonces, sin contraste, lo que vamos a ver es una lesión bastante voluminosa de partes blandas. Esto también tiene otra cosa, es un riñón de herradura. Pero bueno. Tenemos esta lesión exofítica de densidad de partes blandas con un centro hipodenso. Cuando le colocamos en la fase, el contraste endovenoso en la fase arterial o córtico-medular, vamos a ver esto, que tiene un realce similar a la corteza renal, pero con un centro hipodenso, ¿sí? Luego, en la fase nefrogénica, vamos a ver que tiene un lavado bastante rápido, ¿sí? O sea, es mucho más, la parte que realzó es más hipodensa que el parénquima renal, ¿sí? Y en la fase ya bastante tardía, vemos que todavía tiene un poco más, poco de realce con respecto a la fase sin contraste. O sea, tiene un lavado bastante neto. Lo mismo, el mismo paciente, pero una reconstrucción multiplanar coronal. Esto cuando se pesquisa por ecografía es horrible. Lo primero que pensamos es un tumor. Sí, no, es un tumor maligno, es lo primero que vamos a sospechar. Le hacemos tomografía y nos vamos a encontrar con eso. Una lesión bastante voluminosa, con un realce periférico y un centro hipodenso que no realza. El centro hipodenso en ninguna de las secuencias realza, ¿sí? La verdad es que a efectos de examen no le voy a preguntar que me diferencien un oncocitoma de un tumor de células claras. Se los menciono en clase para que conozcan. Produce síntomas cuando ya es muy grande, similares a un cáncer renal, pero tiene normalmente este comportamiento. Un realce periférico con un centro hipodenso que no realza en ninguna de las fases, ¿sí? Y es una lesión benigna, o sea, se sabe cuando se hace excisión del tumor. Y ahora tenemos los dos tipos de tumores malignos que le iba a hablar, que era el de células claras y papilar. El células claras tiene un mal pronóstico y está relacionado con pacientes fumadores y con el síndrome de von Hippel-Lindau, que es las lesiones multiquísticas. No voy a entrar en más de eso. También, como les dije, también son lesiones esofíticas, tumorales, heterogéneas y con un comportamiento al contraste endovenoso bastante particular. Cuando nosotros lo vemos por ecografía, vamos a ver, acá no se visualiza bien, pero nosotros vemos una lesión exofítica nodular que tiene componentes quísticos, ¿sí? Nosotros cuando vemos por ecografía una lesión, o bien nodular o quística, con componentes sólidos, sospechamos siempre que es una lesión maligna. Entonces lo que hacemos es pedirle la tomografía.
En promedio, en el basal, vamos a ver que tiene mayor de 19, tiene mayor unidad de Hanfield que un angiomelipoma, ¿sí? Ya habíamos comentado, el angiomelipoma en el basal va a tener negativas. El carcinoma de células claras va a tener una densidad similar a las partes blandas, más alta. Mayor realce, ¿sí? En la fase córtico-medular y un lavado bastante lento, ¿sí? Si nos damos cuenta, aún hay realce en la fase de excretora. Esto ya está eliminando el riñón, esto que está acá, es porque ya está en los cálices, y aún hay unidad de Hanfield, ¿sí? Con respecto a su basal. Son lesiones exofíticas, mixtas, sólido-quísticas, con realce marcado, ¿sí? Y que en el basal tiene densidad de partes blandas. Esto es otro, mucho más grande. Aquí, por esto les decía que el oncocitoma y el células claras o cualquier tumor renal, no nos quedamos tranquilos, porque esto se puede confundir con un oncocitoma, o un oncocitoma confundirse con un tumor renal. Por eso les decía, no a fines de examen o de lo que ustedes necesitan saber, solo necesitan saber que existen estos tipos de tumores. No les voy a pedir en una imagen que me digan si es un oncocitoma o un tumor de células claras. Porque si ustedes ven esto, les había explicado que el oncocitoma tiene un realce periférico o un centro hipodenso. Bueno, por esto tiene lo mismo. Porque sí, tiene ciertas características que el de células claras, el realce periférico es un poco más heterogéneo, ¿sí? Y esto que está en el centro hipodenso, esto es por necrosis, ¿sí? No es porque es necrosis de este tumor, que se va necrosando, va formando hematomas y no realzan, porque eso los hematomas no captan contraste. Y tiene el mismo comportamiento en basal, partes blandas, un realce periférico en el córtico medular y un lavado bastante lento, ¿sí? Aún en la fase nefrogénica y tardía de excreción, aún tiene contraste. Más de lo mismo, una lesión exofítica, redondeada, bordes definidos, heterogénea. Una pregunta, ¿las partes que no toman contraste son el contenido quístico? No, no, cuando les mencionaba acá, esto es porque los tumores, cuando son suficientemente grandes, se empiezan a degenerar, ¿sí? Eso pasa tanto en tumores hepáticos como tumores renales, en órganos sólidos pasa eso. Se van necrosando, ¿sí? Como que la vascularización no llega ahí, eso se va muriendo y va a haber áreas. Claro. Las podemos definir como áreas quísticas, sí, pero ya conociendo que es un tumor, nosotros hablamos de áreas de necrobiosis, ¿sí? O sea, se están necrosando esas áreas. Si la vemos por ecografía, la vamos a ver, sí, como una lesión sólido-quística. ¿Entiendes? Pero Sí. la tomografía vemos que es bastante heterogénea, ¿sí? Además, capaz si medimos estas unidades de Hanfield, en unidades de Hanfield va a dar un poco más alto. Pero acá ves donde ven el asterisco, esto es bastante hipoecogénico, hipodenso, ¿sí? Sin realce, bastante irregular, ¿sí? Para hablar como de quiste. Es bastante irregular para decir que es un quiste. Los quistes se supone que son más redondeados u ovalados, ¿sí? Entonces el componente quístico lo veo más en la ecografía, entonces eso me Claro, daría a podemos, interpretar una tumor. claro. Describirlo en ecografía no estaría mal, que nosotros vemos una lesión nodular o quística con componente sólido, o una lesión sólida con componente quístico, o áreas líquidas, ¿sí? Bien. Pero no, eso depende de la interpretación de cada uno, pero nosotros, como dije antes, si nosotros vemos una lesión mixta en riñón por ecografía, nos llama mucho la atención, ¿sí? Sospechamos de algo maligno, en primer término. Bien. ¿Sí? Sí. Por eso es que la clasificación Bosnia 3 y 4 también sospechamos de algo maligno, porque tienen componente sólido y quístico. ¿Sí? Entonces se correlaciona con eso. Entonces cuando nosotros vemos lesiones de ese tipo, las clasificamos como... En este caso no hemos clasificado como Bosnia 4, porque la verdad es que es una lesión sólida con degeneración. Acá vemos lo mismo, riñón izquierdo, vamos como hay un ligero engrosamiento de la fascia para renales y lateroconal. Pareciera que aún el tumor está contenido en lo que es el espacio renal. Tenemos lesión con realce heterogéneo, centro hipodenso por probable necrobiosis, con un lavado
bastante lento, ¿sí? En la fase nefrogénica, si observamos bien, vemos que también el realce es similar el realce de la lesión, o las zonas sólidas que tienen realce, es similar a la corteza renal, ¿sí? Bastante similar. Y el papilar también son lesiones que las podemos escribir como sólido-quísticas. Lo único es que van a tener, normalmente tienen un componente, tienen calcificaciones, ¿sí? A diferencia del carcinoma de células claras. Es raro que tenga un carcinoma de células claras. Entonces, si bien nosotros no podemos definir cuando una lesión tumoral por imagen, no podemos decir esto es un carcinoma de células claras o un carcinoma papilar, pero podemos orientarlo si vemos calcificaciones. Si hay una lesión tumoral que tenga calcificaciones, podemos sospechar que es un carcinoma papilar. La diferencia de esto es que tiene mayor supervivencia que el de células claras, ¿sí? Cuando se hace el diagnóstico histológico o lo que sea, la diferencia está en que el tumor de papilar tiene buen pronóstico si lo comparamos con el de células claras, ¿sí? Pero también vamos a ver lesiones coronares quísticas que realza también heterogéneamente tras administración de contraste. Bueno, estos carcinomas de células renales multilocular quísticos es más de lo mismo, son Bosniak 3 o 4, es como lo vamos a describir por tomografía, ¿sí? No tenemos la manera de saber histológicamente qué es hasta que no se tenga biopsia. Y por último, el carcinoma de células transicionales. Esto es de tracto urinario, esto es de uretra y uretres. Vejiga también podemos tener carcinoma de células renales. ¿Cómo lo vamos a ver? Dependiendo de la ubicación, sí. Lo que podemos ver por tomografía o por un urograma excretor, aunque es difícil de diagnosticarlo por urograma excretor, es irregularidad de los uréteres, ¿sí? Vamos a ver cierta irregularidad de los uréteres. En el caso de tomografía vamos a ver como engrosamiento de ese uréter. Lo otro es si está muy cercano al seno renal o a los cálices, vamos a ver una lesión, exofítica, sí, que va creciendo, pero no me deforma el contorno renal, ¿sí? Va creciendo como hacia el seno. A diferencia de lo que veíamos por lo menos en el tumor de células claras, en el tumor de células claras vemos como deforma el contorno y es exofítica. En cambio, el células transicionales va creciendo hacia el seno renal. Va a producir sí, dilataciones y ectasias renales por compresión del uretre y estenosis del mismo. Pero nosotros lo que vamos a ver es una lesión de partes blandas que en fase excretora, ¿sí? Cuando vemos la fase excretora vamos a ver es que esta lesión me desplaza los cálices, ¿sí? Además de eso desplazarla, no toman contraste. Y las lesiones de células transicionales no realzan tras la administración de contraste, sino que vemos esto, una lesión que va hacia seno renal, como esta, que me condiciona una irregularidad en lo que sería la superficie de la vía excretora, en este caso ya es cálices y pelvis, cálices y pelvis renal, con esta lesión que comprime. Bueno, ahí. Lo que tenemos que es difícil ver este tipo de lesión sin contraste endovenoso. Es bastante difícil. Si no tenemos contraste, podríamos pasar esto como una lobulación del riñón. Bueno, nada, metástasis no les voy a hablar mucho. Los metástasis tienen un comportamiento normalmente son hipovasculares, no realzan como realzan los tumores renales, que realzan similar a la corteza renal. Pero normalmente ya tenemos diagnóstico primario conocido. En este caso es escamoso de pulmón. Vemos como hay abundante líquido acítico con líquido pleural, abundante derrame pleural con una telectasia del pulmón izquierdo. Telectasia por compresión telectasia pasiva por compresión del líquido hacia el pulmón. Nada, lo sospechamos cuando sabemos de primaria y vemos lesiones nodulares, hipovasculares en riñón. Bueno, con esto terminamos lo que es vías urinarias. Pueden hacer preguntas,
si quieren tomamos un descanso, como ustedes quieran, porque vamos a hablar también de sistema digestivo. ¿Nos podrías mandar la clase por mail? Porque nos dijeron si no que hay que esperar hasta el martes. No sé, la clase, si es muy pesada, lo que le puedo enviar es un link por Drive, ¿sí? No Sí, hay ningún perfecto. problema. Pero lo que sí, me pasarían un correo a donde pasarlo. Si no, me lo puedes poner acá en el chat de este Meet. Pero es que no lo tengo